Mi hija sirvió la cena sin mirarme a los ojos. Era la primera Navidad sin mi esposa, y el silencio en la casa pesaba más que el aire. Había pasado toda la tarde cocinando, con las manos temblorosas, mientras pelaba papas, sazonaba el pavo y colocaba en la mesa el mantel bordado que tanto amaba Elena. Todo lo preparé como a ella le gustaba: el pavo dorado, las empanadas hechas con paciencia y el vino que solía elegir para estas fechas. Quería que Lucía sintiera que, aunque su madre no estaba, su recuerdo seguía vivo en cada detalle. Pero ella se sentó frente a mí como si estuviera frente a un extraño. No me ofreció comida, no me preguntó si quería vino, movía los cubiertos con una frialdad que me helaba, masticaba lentamente como si cada bocado fuera un peso que debía cargar. Entonces, sin levantar la vista, dijo con una calma que me destrozó: «Solo estás aquí porque mamá murió, nadie te quiere aquí». El golpe fue tan fuerte que no supe qué responder. Sentí que mis pulmones se vaciaban, que mis 63 años de vida se derrumbaban en un solo segundo, como si nada de lo que había hecho tuviera valor. No respondí. Solo me levanté de la mesa con pasos pesados, como si cada movimiento me arrancara un pedazo del alma. Caminé hasta mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos más sagrados y saqué una pequeña caja de madera. Dentro estaba el último regalo que mi esposa me había dejado: una memoria con un mensaje para nuestra hija. Elena me había pedido que lo guardara hasta que llegara el momento correcto, hasta que Lucía estuviera lista para escuchar verdades que podrían cambiarlo todo. Esa noche supe que había llegado ese momento. Volví a la mesa con la memoria en la mano y la coloqué frente a ella. «Esto es lo último que tu madre te dejó», dije con voz quebrada. Lucía me miró con ojos de desprecio, pero también con curiosidad. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?», preguntó. «Porque tu madre me pidió esperar hasta que estuvieras lista para odiarme para...» «Siempre», respondí. Ella rió con ironía. «Pues felicidades, ya lo lograste». Y sin más, tomó la memoria como quien toma un objeto sin importancia. Yo sabía que lo que contenía podía destruirla o salvarla, pero ya no había vuelta atrás. «Me llamo Ramón González, tengo 63 años, y mis manos están curtidas por más de 4 décadas trabajando en la construcción». Nunca pensé que las palabras de mi propia hija me dolerían más que enterrar a mi esposa después de 25 años de matrimonio. Elena había muerto. Hacía apenas 4 meses de un cáncer que nos desgastó económica y emocionalmente. Pensé que, al menos, Lucía y yo podríamos apoyarnos, que el dolor nos uniría. Pero desde el funeral, ella se había vuelto fría, distante, casi irreconocible. Esa noche, mientras la miraba comer en silencio, recordé cómo era de niña. Siempre corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo. Me mostraba sus dibujos, me pedía que la cargara en mis hombros. Sus ojos brillaban de orgullo cuando le enseñaba a andar en bicicleta. Pero ahora, esos mismos ojos me miraban como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Traté de hablarle. «Hija, tu mamá siempre decía que en Navidad la familia debía estar junta, que era el momento de recordar lo que nos unía». Pero ella me interrumpió con una dureza que jamás olvidaré. «Deja de fingir, papá. Nadie te quiere aquí». Sus palabras fueron veneno puro, calculadas para destrozarme. El silencio que siguió era tan denso que podía oír cada tic-tac del viejo reloj de pared. Ese reloj que Elena había comprado hace 15 años, pensando que nos recordaría los momentos felices. Pero ahora solo marcaba el tiempo de mi agonía. Miré la mesa servida, con la comida que había preparado con tanto esfuerzo, y sentí que todo había sido en vano. Lucía seguía comiendo sin levantar la vista, como si yo fuera invisible. Recordé los sacrificios que había hecho por ella, los turnos dobles bajo el sol, los años levantándome a las 5 de la mañana
para darle un futuro mejor. Recordé cómo vendí mis pocas tierras para pagar su universidad, cómo renuncié a mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos. Pero en ese instante, todo parecía borrado de su memoria. Yo ya no era su padre, solo un hombre que ocupaba espacio en una casa llena de recuerdos dolorosos. «Papá, ya no tienes que fingir», dijo finalmente dejando caer el tenedor con un ruido seco. «Mamá era la que realmente importaba. Tú solo estabas aquí porque trabajabas. Ahora ella no está, y tú tampoco. Deberías estar». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como un eco insoportable. ¿Cómo podía mi propia hija pensar que yo no era nada más que un proveedor? ¿Acaso había olvidado todas las noches en que la cuidé cuando estaba enferma? Los días en que la llevaba de la mano a la escuela, los abrazos que le di cuando tenía miedo. Traté de encontrar respuestas, pero lo único que sentí fue vacío. Elena me lo había advertido en su lecho de muerte. Me había dicho: «Algún día, Ramón, nuestra hija va a dudar de ti. Va a pensar que nunca la amaste porque no sabes demostrarlo. Ese será el momento en que deberás darle lo que te dejo grabado». Y ahora ese día había llegado. Mientras observaba a Lucía mirarme con frialdad, entendí que ese video era lo único que podía salvar nuestra relación, o terminar de destruirla para siempre. Me dolía pensar que ella creyera que yo era incapaz de amar, que me viera solo como un hombre cansado que llegaba tarde del trabajo. Pero más me dolía que quizás tuviera razón. Tal vez nunca supe demostrar el amor como debía. Tal vez mi silencio fue más fuerte que mis sacrificios. Lucía tenía 28 años, la misma edad en la que yo había construido esta casa ladrillo por ladrillo. Esa noche, sin embargo, se comportaba como una desconocida sentada frente a mí. El desprecio en sus palabras no era improvisado, sonaba ensayado, como si hubiera repetido cada frase para asegurar que doliera lo máximo posible. «Ni yo, ni los tíos, ni nadie quiere que estés aquí», dijo con calma venenosa. «Eres como un mueble viejo que mamá dejó y ahora no sabemos qué hacer contigo». El aire se escapó de mis pulmones. Pensé en todo lo que había sacrificado por ella, las horas interminables en la construcción, las noches en vela para pagar sus estudios, los momentos en que dejé mis propios deseos a un lado solo para que tuviera lo que necesitaba. Y aún así, me veía como una carga. Recordé a Elena, débil en la cama del hospital, susurrándome que llegaría un día en que nuestra hija me culparía de todo. «Ese día, Ramón, dale lo que grabé», me pidió. Yo había guardado esa memoria como un tesoro maldito, temiendo el momento en que tendría que usarla. Y ahora, frente a esa mirada helada, comprendí que el instante había llegado. El dolor de escuchar a mi hija hablarme de esa manera era insoportable. Durante meses, después de la muerte de Elena, me había repetido que al menos nos teníamos el uno al otro, que el dolor compartido nos uniría, pero estaba equivocado. Desde que echamos la primera palada de tierra sobre su ataúd, Lucía se había transformado. Me trataba como un inquilino molesto en la casa que yo mismo había levantado con mis manos. Cada comida era un campo de batalla silencioso. Ella comía mirando el teléfono, sin responder cuando intentaba conversar. Los fines de semana desaparecía sin decirme dónde iba. Cuando le preguntaba algo, respondía con gruñidos o suspiros de fastidio. Y yo, ingenuo, pensaba que era parte del duelo. No entendía que en su mente yo era el culpable de su dolor. Esa Navidad solo confirmó lo que ya llevaba meses gestándose. Para Lucía, yo era un estorbo, una sombra que quedaba después de la muerte de su madre. Y aunque me partía el alma aceptarlo, también comprendí que Elena lo había previsto.
Ella sabía que llegaría el momento en que nuestra hija me odiaría. Lo había visto venir y había dejado algo para evitar que ese odio fuera eterno. Intenté hablar con Lucía una vez más. Hija, sé que duele, pero tu madre quería que en estas fechas estuviéramos juntos, que recordáramos lo que nos unía, no lo que perdimos. Pero sus ojos me atravesaron como cuchillos. No me hables de mamá. Ella era la que realmente me entendía. Ella me amaba. Tú solo trabajabas y llegabas cansado como un perro agotado. Nunca fuiste un padre, solo un proveedor. Cada palabra fue un martillazo directo a mi pecho. Había verdad en ellas, y eso lo hacía aún peor. Sí, trabajaba sin parar. Sí, llegaba cansado. Sí, era Elena quien la ayudaba con las tareas, quien asistía a las reuniones de la escuela, quien escuchaba sus miedos. Yo solo sabía trabajar con las manos, no con el corazón. Elena lo sabía y lo había aceptado, pero Lucía no podía perdonármelo. En sus ojos, yo nunca había sido suficiente. Miré la fotografía de Elena sobre la repisa, preguntándome si alguna vez había sido feliz conmigo o si solo me había visto como la base de una vida que en realidad merecía más. El peso de esa duda me aplastaba y entendí que necesitaba mostrarle a Lucía lo que Elena había dejado. «Papá, ¿sabes qué pienso cuando te miro?», me dijo Lucía dejando el plato a un lado. Su voz era calmada, pero llena de veneno. «Pienso en un hombre que nunca estuvo, un hombre que se escondía en el trabajo porque no sabía cómo amar». Tragué saliva con dificultad. Quise decirle que estaba equivocada, que cada golpe de martillo, cada ladrillo colocado, cada hora extra había sido mi manera de amar. Pero las palabras murieron en mi garganta. Elena tenía razón. Yo no sabía expresar amor con abrazos o frases bonitas. Lo mío era el sacrificio silencioso. Pero eso, para mi hija, no era suficiente. «No te necesito», continuó ella con un tono helado. «No necesito tus comidas ni tus recuerdos. Lo único que necesito es aceptar que mamá ya no está, y tú tampoco deberías estar». Su frialdad era más dura que cualquier golpe físico. Me sentí como un extraño en la vida que yo mismo había construido. Pero dentro de mí, una chispa se encendió. No podía dejar que Lucía se quedara con esa imagen distorsionada de mí. No podía permitir que creyera que nunca la amé. Elena me había dejado la clave. Y esa noche era hora de usarla. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando la memoria USB envuelta en el pañuelo de seda que Elena había usado en nuestra boda. Era lo último que me había entregado, con lágrimas en los ojos y una súplica en los labios. «Guárdala hasta que llegue el momento correcto». Durante meses me había resistido. Tenía miedo de lo que podía contener. ¿Y si Elena había dejado un mensaje confirmando lo que Lucía pensaba de mí? ¿Y si ella también creía que yo nunca había sido un buen padre? Esa duda me perseguía cada noche, pero ahora ya no tenía elección. Mi hija estaba lista para odiarme para siempre, y antes de perderla definitivamente debía darle la verdad. Recordé las palabras exactas de Elena en el hospital. «Cuando piense que no la amas, cuando crea que eres solo un proveedor, entrégale esto». Sabía que lo que estaba a punto de mostrar podía cambiarlo todo. Tal vez Lucía me odiaría más. Tal vez me vería como un hombre débil que ocultó secretos. Pero también podía ser la única oportunidad de recuperar a mi hija. Respiré hondo. Y con el corazón destrozado, decidí que esa Navidad sería la noche de la verdad. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba por las cortinas cuando escuché a Lucía bajar las escaleras. Tenía ojeras profundas y los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún así caminaba con esa frialdad que me hacía sentir como un extraño. Yo había preparado café. Mis manos temblaban tanto que apenas pude servirlo sin derramar. «Lucía»,
le dije con voz quebrada. Hay algo que tu mamá quiso dejarte, algo que me pidió que guardara hasta el momento correcto. Ella arqueó una ceja incrédula. Y ahora resulta que mamá me dejó un regalo. Después de tantos meses decides contármelo. Me dolió su tono, pero asentí. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Parecía un objeto insignificante, pero pesaba como si cargara siglos de historia. Lucía la miró con desconfianza, girándola entre sus dedos. ¿Qué hay aquí, papá? ¿Otra excusa para justificarte? Tragando saliva, respondí. Es un mensaje que tu madre grabó antes de morir. Me pidió que solo te lo mostrara cuando estuvieras lista para odiarme para siempre. Esa frase la hizo fruncir el ceño. ¿Lista para odiarte? ¿Qué clase de broma enferma es? ¿Esa? No supe qué más decir. Solo le pedí que confiara una última vez. Lucía suspiró con impaciencia, pero aceptó. Caminamos juntos hacia la sala. El silencio era tan denso que podía cortar con un cuchillo. Ella conectó la memoria a la televisión con manos temblorosas, mientras yo me aferraba al sofá como si pudiera hundirme en él. Cuando la pantalla se encendió, lo primero que vimos fue el rostro de Elena. Pálida, frágil, pero con esa belleza tranquila que jamás perdió, incluso en medio de la cáncer. Llevaba puesto su labial rosado favorito, el mismo que había usado en nuestra primera cita. Lucía se llevó las manos a la boca y sollozó de inmediato. «Mamá», murmuró como si pudiera alcanzarla a través de la pantalla. Yo me quedé paralizado. Durante 4 meses había evitado escuchar su voz para no romperme. Ahora, escucharla hablar era como recibir un golpe y una caricia al mismo tiempo. «Hola, mi niña hermosa», dijo Elena sonriendo con esfuerzo. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y significa que tu papá tuvo que tomar una decisión difícil, mostrarte algo que yo no me atreví a decirte en vida». Lucía se inclinó hacia adelante con lágrimas cayendo. El tiempo se detuvo. Yo supe que esa era la revelación que podía cambiarlo todo. Elena continuó hablando en la pantalla, su voz débil pero llena de determinación. «Sé que piensas que tu papá no te ama como yo, que él solo sabe trabajar y llegar cansado, que nunca estuvo en tus momentos importantes. Y tienes razón, mi amor. Él no sabe expresar el amor con palabras bonitas ni abrazos largos, pero lo que no sabes es cuánto ha hecho por nosotras en silencio». Lucía sollozaba más fuerte, sacudiendo la cabeza como si no pudiera aceptar lo que escuchaba. Elena prosiguió. «Cuando me enfermé la primera vez, los doctores dijeron que necesitaba una cirugía que costaba $50,000, dinero que no teníamos. Yo te dije que el seguro lo cubrió todo, pero eso fue mentira. Tu papá vendió la herencia de su padre, el terreno donde nació, donde soñaba construir una casa para cuando fueras mayor. Lo vendió todo para salvarme». Lucía me volteó a mirar con los ojos llenos de incredulidad. Yo bajé la cabeza en silencio, incapaz de negarlo. Él nunca lo contó porque pensaba que eso no importaba, que lo único importante era que yo siguiera viva para ti. Continuó Elena. Tu papá sacrificó sus raíces, sus sueños, para darte más tiempo conmigo. Lucía se tapó la cara con las manos, llorando como una niña. «¡No! Mamá, no», repetía mientras las lágrimas empapaban su rostro. Elena en la pantalla continuaba con esa calma que dolía más que cualquier grito. «Eso no fue todo, hija. Durante 2 años tu papá trabajó doble jornada. Después de 12 horas bajo el sol en la construcción, se iba a limpiar oficinas hasta las 3 de la mañana. Dormía apenas 3 horas por noche, pero jamás se quejó. ¿Sabes por qué llegaba tan cansado? ¿Por qué a veces no tenía energía para jugar contigo? Porque estaba trabajando 20 horas seguidas para pagar mis medicamentos y tu universidad al mismo tiempo.
El sollozo de Lucía se transformó en un grito desgarrador. «Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Yo temblaba, con lágrimas rodando por mi rostro, incapaz de pronunciar palabra. Elena seguía hablando. «Hija, tu papá no sabe demostrar amor con abrazos, pero cada sacrificio que hizo fue una carta de amor escrita con sus propias manos. Nunca lo olvides. Si hoy estás viva, si estudiaste, si tienes un futuro, es porque él entregó su vida entera para nosotras». El silencio que siguió fue insoportable. La pantalla mostraba a Elena sonriendo débilmente, con lágrimas en los ojos. «Perdóname por no decírtelo antes, hija. Quería que crecieras libre, sin cargar culpas ni sentir que tu felicidad tenía un precio tan alto. Pero ahora que dudas de tu padre, necesito que sepas la verdad. Él es el hombre más noble que he conocido, y quiero que lo ames como yo lo amé hasta el último día». La imagen se desvaneció y la pantalla quedó en negro. Lucía se quedó inmóvil, con el rostro empapado de lágrimas, respirando entrecortadamente. Yo apenas podía mirarla, temiendo que esa revelación no fuera suficiente para sanar lo que se había roto entre nosotras. Finalmente, ella giró hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. «Papá, perdóname. Dios mío, yo no sabía nada. Yo pensé que solo eras un proveedor. Pensé que nunca me habías amado». Quise responder, pero la voz me falló. Solo extendí mis brazos, y por primera vez en meses, mi hija corrió hacia mí y me abrazó como cuando era niña. Ese abrazo fue mi salvación, el recordatorio de que aún había esperanza de reconstruir lo perdido. Lucía se aferró a mí como si el mundo se derrumbara a nuestro alrededor. Sentí sus lágrimas empapando mi camisa, y por primera vez en meses no me importó nada más. No había resentimiento, no había reproches, solo el dolor compartido que nos unía como padre e hija. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó entre sollozos. Tomé aire con dificultad antes de responder. «Porque tu mamá me lo prohibió. Dijo que no quería que cargaras con el peso de mis sacrificios, que debías vivir libre, sin culpas. Ella sabía que llegaría este momento cuando pensarías que yo no te amaba. Y fue entonces cuando me pidió que te mostrara ese video». Lucía negó con la cabeza, llorando aún más. «Todo este tiempo yo te odiaba, papá. Decía cosas horribles, te trataba como un estorbo, cuando en realidad estabas muriendo en silencio por nosotras». La abracé más fuerte, sintiendo que ese abrazo era la única medicina para nuestras heridas. «Hija, nunca podría odiarte. Eres lo único que me queda de tu madre, lo único que da sentido a mi vida. Si sobreviví a todo este dolor, fue porque aún tenía la esperanza de que volvieras a mirarme como tu padre». El resto del día fue como despertar de una pesadilla. Lucía no me soltaba, caminaba conmigo por la casa observando cada rincón como si todo tuviera un nuevo significado. «Papá, ahora entiendo por qué. Estabas tan cansado. ¿Por qué dormías en el sofá? ¿Por qué siempre parecías distante? No era indiferencia, era sacrificio». Yo sonreí con tristeza. «Ojalá hubiera sabido cómo explicarlo antes, hija. Mi padre me enseñó que los hombres demostraban amor trabajando, proveyendo, nunca con palabras o abrazos. Pensé que sería suficiente para ti». Ella me miró con una ternura que hacía meses no veía. «No fue tu culpa. Yo era demasiado ciega, demasiado egoísta para verlo. Necesitaba culpar a alguien por la muerte de mamá y tú estabas ahí. Era más fácil odiarte que aceptar que la vida nos había arrebatado lo más valioso». Me tomó de las manos, esas manos callosas y agrietadas que habían cargado tanto peso. «Papá, me equivoqué. Tú no eras el enemigo, eras el héroe silencioso de esta familia». Esa frase me atravesó como un rayo de redención.
Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin culpa. Esa noche, la casa se llenó de un silencio distinto. Ya no era la tensión helada de los últimos meses, sino un silencio cálido, lleno de posibilidades. Cocinamos juntos, algo que no hacíamos desde que Elena estaba viva. Lucía me ayudó a preparar el guiso favorito de su madre. Mientras cortaba cebollas me dijo: «Papá, quiero que me cuentes todo, cada sacrificio, cada decisión que tomaste en silencio. Quiero conocer al verdadero hombre que estaba detrás de todas esas horas de trabajo». Y yo hablé. Le conté cómo vendí el terreno de mi padre, cómo lloré en el carro después de firmar los papeles. Le conté de las madrugadas limpiando oficinas, del dolor en mi espalda, de las noches en que me quedaba dormido mientras ella hacía tarea porque mi cuerpo no podía más. Ella escuchaba con atención, llorando en silencio. «Yo pensaba que me ignorabas», dijo con voz temblorosa. «Nunca imaginé que estabas trabajando 20 horas para que yo pudiera estudiar tranquila». Sus palabras me partieron, pero también me sanaron, porque ahora finalmente ella entendía, y su mirada ya no estaba cargada de desprecio, sino de orgullo. Al terminar de cenar, sacamos las cajas de fotos que había guardado desde la muerte de Elena. Durante meses no me atreví a mirarlas porque me destrozaban, pero ahora las observábamos juntos. «Mira esta», dijo Lucía señalando una foto en la que yo la cargaba sobre mis hombros en un parque. Siempre recordé ese día como el día en que mamá me llevó al parque. Pero ahora veo que fuiste tú quien me cargó durante horas. Sus lágrimas se mezclaban con una sonrisa, y yo sentí que cada fotografía se convertía en un testimonio de un amor que había estado ahí todo el tiempo, aunque ella no lo hubiera reconocido. «Papá», me dijo, «yo también tengo que confesarte algo». Me quedé quieto, esperando lo peor. Sabía que estaba siendo injusta contigo, sabía que mis palabras eran crueles, pero estaba tan enojada con el mundo, tan furiosa por perder a mamá, que necesitaba culpar a alguien, y tú estabas vivo. Odiarte era más fácil que aceptar que la vida había sido cruel sin razón. Yo asentí, con lágrimas en los ojos, porque entendía exactamente lo que decía. Yo también había sentido esa rabia. Lucía respiró hondo antes de continuar. «Papá, pensé que no te importaba. Pensé que solo trabajabas porque no sabías cómo ser padre de verdad. Y ahora me doy cuenta de que estaba ciega. Todo este tiempo me protegías de una verdad que hubiera sido demasiado pesada para mí». La abracé fuerte, con un nudo en la garganta. «Hija, yo también me equivoqué. Creí que con dinero y sacrificios sería suficiente, que no necesitabas palabras ni abrazos, pero ahora sé que estaba errado. No basta con dar, también hay que mostrar amor». Ella sonrió entre lágrimas. «Lo bueno es que todavía estamos a tiempo». Esa noche hablamos hasta la madrugada. Por primera vez en meses no nos gritamos, no hubo silencios helados. Solo una hija tratando de recuperar a su padre y un padre aprendiendo a hacerlo de nuevo. Antes de dormir, Lucía me dijo algo que me cambió la vida. «Papá, quiero aprender a amar como tú, con hechos, con sacrificio, sin esperar nada a cambio. Ahora sé que ese fue siempre tu lenguaje y que mamá lo sabía mejor que nadie». Cerré los ojos y supe que Elena, desde donde estuviera, sonreía orgullosa. Los días siguientes fueron como un renacer en nuestra relación. Lucía se quedaba conmigo en la cocina, en la sala, en cada espacio que antes parecía vacío sin Elena. «Papá, quiero aprender tus recetas», me dijo un sábado por la mañana, y juntos preparamos las empanadas que su madre hacía en cada Navidad. Mientras amasaba la masa, me miraba con los ojos llenos de curiosidad, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. «Nunca me di cuenta de lo mucho que trabajabas por nosotras», confesó.
Siempre pensé que solo te importaba traer dinero. Sus palabras dolían, pero también sanaban, porque al fin podía escuchar la verdad de su corazón. Hija, le respondí, cada ladrillo que puse, cada noche que no dormí, cada peso que gané, fue pensando en ustedes. El problema es que no supe cómo mostrarlo de otra forma. Ella sonrió débilmente. Entonces ahora tenemos que aprender juntos. Ese día comprendí que todavía había esperanza, que no todo estaba perdido, y que aunque la muerte de Elena había dejado un hueco imposible de llenar, su legado nos estaba devolviendo la oportunidad de ser padre e hija de verdad. Una tarde, mientras ordenábamos las cosas de Elena, que aún guardaba en el armario, Lucía se quedó mirando una de sus blusas favoritas. «Papá», dijo con voz quebrada, «¿mamá sabía que yo iba a culparte por su muerte?» Me quedé inmóvil. Recordé cada palabra de Elena en el hospital, aquella profecía dolorosa. «Sí, hija, ella lo sabía. Me dijo que en tu dolor ibas a buscar un culpable, y que probablemente sería yo». Lucía se derrumbó en lágrimas. «Dios mío». Mamá cargó con esa preocupación hasta el final. La abracé fuerte y le respondí, «No murió angustiada, hija. Murió confiando en que este momento llegaría, en que la verdad saldría a la luz y que volverías a verme como tu padre». Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Lo peor de todo es que tuvo razón. Fui exactamente lo que ella temía, una hija ciega, injusta, ingrata». Le acaricié el cabello y le dije, «No eres ingrata, eres humana, y el dolor nos transforma. Lo importante es que ahora estás aquí, y podemos sanar». Con el paso de los días, Lucía comenzó a abrirse más conmigo. Una noche, mientras cenábamos, me confesó, «Papá, a veces hablaba de ti con mis amigos como si fueras un estorbo. Les decía que eras frío, que no sabías cuidar de nadie. Ahora me avergüenzo tanto de esas palabras». Sentí un nudo en la garganta, pero le respondí con calma, «Hija, yo también cometí errores. Durante años pensé que demostrar amor era solo traer dinero a casa. Me equivoqué, pero eso no cambia lo que siento por ti». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «¿Y cómo puedes perdonarme tan fácil?» Sonreí débilmente. «Porque eres mi hija, y un padre no guarda rencor, guarda amor». Se levantó de la mesa y me abrazó. «Te prometo que nunca más voy a dudar de ti, papá. Quiero honrar a mamá aprendiendo a valorar cada sacrificio que hiciste». Ese momento fue como cerrar una herida abierta. La primera vez que sentí que podíamos reconstruir todo lo que la muerte y el dolor habían destrozado. El domingo siguiente recibimos la visita de los tíos, esos mismos que habían intentado convencer a Lucía de que me abandonara. Ella los recibió con firmeza. «Gracias por preocuparse, pero me quedo aquí con mi papá. Este es mi hogar». Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte, mientras ella defendía lo que habíamos reconstruido. Los tíos intentaron insistir, hablaron de estabilidad, de futuro, de oportunidades. Pero Lucía los interrumpió. «Mi papá lo dio todo por mí y por mamá. Vendió su herencia, hipotecó su casa, trabajó hasta desangrarse. Nadie más tiene derecho a juzgarlo». Sus palabras fueron como un escudo que me protegía. Por primera vez en 1900 meses no fui yo quien tuvo que defenderme. Fue mi hija. Al cerrar la puerta después de despedirlos, se volvió hacia mí y sonrió. «Papá, ahora somos un equipo. Nadie más va a separarnos». Esa frase me dio una paz indescriptible. Sentí que finalmente habíamos encontrado un camino para seguir adelante juntos. Esa noche, mientras recogíamos la mesa, Lucía me dijo algo que me marcó para siempre. «Papá, quiero aprender de ti, pero también quiero enseñarte algo. Mamá me decía siempre que tú tenías un corazón enorme, pero que no sabías ponerlo en palabras.
Yo puedo ayudarte con eso. Podemos aprender a comunicarnos mejor. Me quedé en silencio, sorprendido por su madurez. ¿De verdad quieres enseñarme, hija?, le pregunté con la voz entrecortada. Ella asintió con firmeza. Sí, porque el amor no se trata solo de sacrificios silenciosos, también de decir lo que sentimos antes de que sea tarde. Me abrazó y añadió: no quiero que el día que ya no estés, yo me quede con dudas, como pasó con mamá. Quiero escucharte y quiero que me escuches. Ese compromiso selló nuestra reconciliación. No solo era mi hija quien estaba sanando, también yo estaba aprendiendo a ser un nuevo padre, uno que no solo provee, sino que también ama con palabras y gestos. Los días se transformaron en un aprendizaje constante. Lucía se sentaba conmigo después de cenar y me pedía que hablara de mi infancia, de mis sueños de juventud, de cómo conocí a su madre. Yo nunca había contado esas historias porque siempre pensé que no eran importantes, pero al ver su mirada atenta, comprendí que lo que necesitaba no eran respuestas prácticas, sino fragmentos de mi alma. Papá, ahora entiendo que no te conocía de verdad. Sabía que eras trabajador, que nunca faltaba comida en la mesa, pero no sabía qué llevabas en el corazón. Le conté cómo había soñado con ser maestro, pero la vida me llevó a la construcción para mantener a mi familia. Ella lloró al escucharme. Perdiste tus sueños para que yo cumpliera los míos, y yo fui tan cruel contigo. Le tomé las manos y le dije: no me arrepiento de nada, hija. Mi sueño siempre fuiste tú, y aunque a veces me viste cansado o distante, cada día viví para asegurarme de que tuvieras un futuro mejor. Una tarde, Lucía encontró en un cajón las cartas que Elena me había escrito cuando éramos novios. Las leyó en silencio con lágrimas en los ojos. Mamá hablaba de ti como si fueras su héroe, papá. Decía que no había conocido a un hombre más noble. Me estremecí al escuchar esas palabras, porque era como si Elena nos hablara desde el pasado. Ella veía en ti lo que yo nunca supe reconocer, dijo Lucía con voz temblorosa. Me abrazó y añadió: perdóname por haber repetido durante meses que eras un estorbo. Mamá jamás lo pensó. Yo la abracé de vuelta, sintiendo que Elena estaba presente en ese momento, uniendo lo que la muerte había separado. Tu madre siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Y ahora me alegra ver que tú también puedes hacerlo. Lucía sonrió entre lágrimas. No solo creo en ti, papá. Ahora quiero que me enseñes a ser fuerte como tú, a enfrentar la vida con sacrificio, pero también con amor verdadero. Con el paso de las semanas, la relación con los tíos se enfrió por completo. Lucía decidió cortar contacto con ellos después de descubrir cómo habían manipulado su dolor. Ellos querían que me alejara de ti para sentirse superiores, me confesó, pero no lo permitiré nunca más. Esa firmeza me llenó de orgullo. Yo había pasado meses soportando sus humillaciones en silencio, pero ahora era mi hija quien me defendía. Papá, ya no estás solo, me dijo. Somos tú y yo contra el mundo si hace falta. Esa frase se clavó en mi corazón como una promesa eterna. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía caminar sin miedo a perderla. Juntos, comenzamos a reconstruir la casa, no con paredes nuevas, sino con recuerdos rescatados y conversaciones honestas. Cada día era un paso hacia adelante, una victoria contra el dolor. Elena, desde el cielo, seguramente sonreía viendo que finalmente estábamos aprendiendo a ser familia de nuevo. Una noche, mientras cenábamos, Lucía me confesó algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Papá, durante meses rezaba pidiéndole a mamá que me dijera cómo seguir, y en mis sueños siempre la veía abrazándote a ti. Ahora entiendo que me estaba mostrando el camino.
Yo me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Hija, tu madre sabía que nuestro amor debía sobrevivir, incluso a su muerte. Ella fue el puente que nos unió de nuevo. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo ahora. Mamá no quería que yo me quedara atrapada en el rencor, sino que aprendiera a valorar lo que tú hiciste por nosotras. Se levantó de la mesa y me abrazó fuerte. Prometo honrar su memoria cuidando de ti como ella hubiera querido, y prometo nunca más dejar que mis palabras te hieran. Ese juramento fue como una bendición. Sentí que, a pesar de la ausencia de Elena, estábamos construyendo un nuevo comienzo. El tiempo pasó y nuestra relación se transformó por completo. Lucía ya no era la hija fría y distante que me miraba con desprecio. Ahora era una mujer madura que entendía mis silencios y valoraba mis sacrificios. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «quiero que sepas que no solo te respeto, también te admiro. Quiero que mis hijos algún día sepan que su abuelo fue un hombre que lo dio todo sin pedir nada a cambio». Esas palabras me hicieron llorar como no lo había hecho en años. Elena, pensé, lo logramos. Nuestra hija ya no me ve como un proveedor, sino como el padre que siempre quise ser. Desde entonces, cada día fue una oportunidad de demostrar que el amor verdadero no muere con la muerte, sino que se fortalece con la verdad. Lucía y yo nos convertimos en cómplices, en un equipo, en lo que siempre debimos haber sido, una familia unida por el sacrificio, el perdón y la esperanza. Una mañana de domingo, Lucía entró a mi cuarto con una caja en las manos. «Papá, encontré esto en el altillo». Dentro había fotos antiguas de cuando ella era niña y Elena aún estaba con nosotros. Nos sentamos en la cama y empezamos a mirar cada imagen. «Mira, aquí estabas en mi primera comunión y aquí en mi cumpleaños de 10 años». Ella se reía entre lágrimas, recordando momentos que había borrado de su memoria. «Yo pensaba que nunca estabas presente, pero aquí veo que siempre estabas a mi lado». Me dolió escucharla, pero también me dio paz. Estuve en cada paso, hija. Aunque a veces el trabajo me alejaba, mi corazón siempre estuvo contigo. Lucía me abrazó y dijo, «Entonces mamá tenía razón. Me decía que nunca olvidara que tú eras mi mayor regalo, y yo lo olvidé, hasta ahora». El cambio en Lucía fue tan profundo que incluso sus amigos lo notaron. Una de sus amigas vino de visita y al verme en la sala comentó, «Nunca la había visto hablar de ti con tanto orgullo». Lucía sonrió y respondió, «Es que ahora entiendo quién es realmente mi papá. Yo escuché desde mi silla fingiendo leer el periódico, pero cada palabra se me quedó grabada. No era solo orgullo, era reconocimiento. Durante años me había sentido invisible, como un mueble más de la casa. Ahora era visto, valorado, recordado. Esa noche, antes de dormir, Lucía entró a mi cuarto y me dijo, «Gracias por no rendirte conmigo, papá. Otro en tu lugar me habría abandonado». Yo le respondí con voz quebrada, «Jamás podría abandonar lo único, verdadero que tengo, tú». Con el tiempo, Lucía quiso recuperar tradiciones familiares que habíamos dejado atrás. «Papá, ¿qué te parece si volvemos a cenar juntos los sábados como antes?» Acepté encantado. Esa primera cena fue sencilla: arroz, pollo asado y una botella de vino que guardaba desde hace años. Pero el ambiente era distinto. Ya no había silencios incómodos ni reproches disfrazados de ironía, solo risas y recuerdos. En medio de la cena, Lucía levantó su copa y dijo, «Brindo por mamá, que desde el cielo nos unió de nuevo. Lloramos juntos, no de dolor, sino de gratitud». Era como si Elena hubiera logrado lo que siempre quiso, que su hija y yo aprendiéramos a amarnos sin condiciones, incluso después de su partida. Lucía comenzó a escribirme cartas, algo que nunca había hecho antes. «Papá,
Quiero que cuando ya no esté, tengas palabras mías que te recuerden cuánto te amo. Guardaba cada carta en un cajón especial junto con las de Elena. Una de ellas decía: me equivoqué tantas veces contigo, pero hoy sé que eres mi fuerza. No quiero volver a perderte. Al leer esas líneas, las lágrimas caían sin poder detenerlas. Yo había esperado toda mi vida escuchar algo así, y ahora lo tenía escrito, para siempre. Le respondí con un gesto sencillo. Le regalé el reloj que Elena me había dado en nuestro aniversario. Quiero que lo tengas tú, hija, porque ahora eres el tiempo que me queda y la razón por la que sigo de pie. Un día, caminando por el parque, Lucía me tomó de la mano. Papá, ¿sabes qué me duele más? Que mamá tuvo que morir para que yo entendiera lo valioso que eres. Yo apreté su mano y le respondí: no te castigues por eso, hija. Todos aprendemos en tiempos distintos. Lo importante es que aprendiste. Ella suspiró y dijo: prometo que de ahora en adelante nunca más volverás a sentirte solo mientras yo esté viva. Esas palabras me dieron una paz que ni siquiera imaginaba posible. Por primera vez desde la muerte de Elena, sentí que la vida me ofrecía un nuevo propósito. Ya no era solo un padre sobreviviente. Era un hombre acompañado, respetado y amado por la hija que, aunque tardó, finalmente supo ver quién era yo. Lucía quiso visitar la tumba de su madre conmigo. Llevábamos flores frescas y una vela encendida. Allí, frente a la lápida, ella se arrodilló y habló en voz baja: mamá, me equivoqué. Te juzgué y también juzgué a papá, pero ahora entiendo todo lo que me decías antes de irte. Yo escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Lucía tomó mi mano y dijo: gracias por confiarme este secreto, mamá. Ahora sé que debo cuidar de papá como tú lo hiciste siempre. Yo no pude contener las lágrimas. La pérdida de Elena seguía siendo una herida, pero ver a mi hija transformada era como un bálsamo inesperado que sanaba poco a poco lo roto. Después de aquella visita al cementerio, nuestra relación cambió para siempre. Lucía ya no me veía como un estorbo ni como alguien que debía soportar por costumbre. Me trataba con amor, con respeto, con una ternura que jamás había mostrado en años. Una tarde me sorprendió con un álbum de fotos restaurado. Papá, recopilé todo lo que encontré para que no olvidemos nunca lo que somos. En cada página había una nota suya, agradeciendo momentos que antes ignoraba. Gracias por enseñarme a andar en bicicleta. Gracias por las noches en que velaste mi fiebre. Gracias por no rendirte conmigo. Cada palabra era un regalo, y cada foto, una prueba de que al final, el amor verdadero siempre encuentra la forma de abrirse paso. Lucía comenzó a llevarme con ella a reuniones familiares y de amigos. Este es mi papá, el hombre más fuerte que conozco, decía con orgullo. Yo me sonrojaba, porque no estaba acostumbrado a esos elogios públicos. Pero en su voz no había falsedad, sino una sinceridad que me conmovía. Una noche, uno de sus amigos me dijo en privado: usted debe sentirse orgulloso. No cualquiera logra transformar el corazón de una hija así. Y yo respondí: el mérito no es mío, fue su madre, quien sembró la semilla. Yo solo regué lo que ella dejó. Al regresar a casa, Lucía me abrazó fuerte y me dijo: mamá estaría feliz, lo sé. Y en ese instante entendí que, aunque Elena ya no estuviera, su amor seguía guiándonos. Hubo un día en que Lucía, con lágrimas en los ojos, confesó: papá, yo repetí con mis palabras el mismo abandono que tanto me dolía. Cuando te dije que estabas aquí solo porque mamá murió, lo hice desde mi dolor y no desde la verdad. Me abrazó como una niña pequeña y añadió: ahora sé que siempre fuiste mi sostén. Me da vergüenza haber tardado tanto en verlo. Yo acaricié su cabello y respondí: hija,
Nunca es tarde cuando se trata del amor. Lo importante es que ahora lo sabes. Esa noche dormimos en paz, cada uno en su cuarto, pero con el corazón reconciliado. Un año después de la muerte de Elena, celebramos una misa en su memoria. Al terminar, Lucía tomó la palabra frente a todos. Con voz firme, dijo: «Quiero honrar a mi mamá, pero también quiero pedir perdón públicamente a mi papá, porque no lo valoré como debía, y ahora sé que es el mayor regalo que me queda». La gente se emocionó, algunos lloraron, otros aplaudieron. Yo me quedé en silencio, con lágrimas contenidas, porque no había mayor prueba de amor que esa confesión delante de todos. Elena desde el cielo debía estar orgullosa. Y yo, al mirar a mi hija, supe que al final el dolor nos había unido más de lo que jamás imaginé. Con el tiempo, Lucía y yo encontramos una rutina nueva. Cada mañana compartíamos el desayuno, algo que antes parecía imposible. Ella preparaba café y yo me encargaba del pan. Durante esas charlas matutinas me contaba sus proyectos, sus miedos y hasta sus amores. Yo la escuchaba con paciencia, como siempre quise hacerlo, pero ahora con la certeza de que ella valoraba cada palabra. Una mañana me dijo: «Papá, cuando mamá murió, sentí que me quedaba sola, pero ahora entiendo que tú estabas allí, sosteniéndome aunque yo no quisiera verlo». Yo sonreí y respondí: «Elena nunca nos dejó del todo, hija. Vive en ti, en mí, en cada cosa que hacemos bien». Y ese pensamiento nos daba fuerzas para seguir adelante. Lucía también empezó a acompañarme en mis visitas médicas. Antes esas citas eran solitarias, llenas de silencios incómodos, pero ahora llegaba conmigo y tomaba notas de lo que decía el doctor. «No quiero que olvides nada, papá», decía con firmeza. Aquella preocupación genuina me llenaba de orgullo. En una de esas consultas, el médico comentó: «Tiene una hija maravillosa. Se nota cuánto lo cuida». Yo la miré y pensé en lo irónico que era todo. La misma hija que antes me reclamaba con dureza, ahora era quien más velaba por mí. La transformación era real, y cada día sentía que el legado de Elena seguía obrando milagros en su corazón. Un día, mientras caminábamos por el parque, Lucía me tomó de la mano y dijo: «Papá, quiero confesarte algo. Cuando mamá estaba enferma, ella me pidió que te cuidara, pero yo estaba tan enojada con la vida que lo ignoré. Ahora me doy cuenta de que esa fue su última voluntad». Yo me detuve, la miré a los ojos y contesté: «Hija, nunca es tarde para cumplir una promesa. Elena estaría feliz de ver cómo has cambiado». Lucía lloró en silencio y yo la abracé. No había reproches, solo un amor profundo que había renacido de las cenizas del dolor. La vida empezó a sonreírnos de maneras inesperadas. Lucía consiguió un mejor trabajo y cada logro lo celebraba conmigo. «Esto también es tuyo, papá», me decía al mostrarme sus avances. Yo me sentía parte de su triunfo, aunque apenas hubiera puesto un granito de arena. Una tarde me llevó a conocer su oficina y me presentó como su mayor inspiración. «Mi fuerza viene de él», dijo delante de todos. Yo me quedé sin palabras. Nunca imaginé escuchar algo así de mi propia hija. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, pensé que Elena debía estar orgullosa desde el cielo, porque lo que ella había pedido antes de partir, finalmente se estaba cumpliendo. En una ocasión, Lucía me llevó a un viaje corto a la playa. «Papá, nunca disfrutaste unas vacaciones de verdad», me dijo. Caminamos por la arena, vimos la puesta de sol y hablamos durante horas. Allí me confesó: «Por mucho tiempo pensé que mamá era la única que me entendía. Ahora sé que tú también lo haces, solo que yo no quería escucharte». Yo respondí: «Hija, los hijos no vienen con manual. Cometí errores, pero siempre quise lo mejor para ti». Nos abrazamos mientras el mar rugía de fondo.
Fue un momento de reconciliación tan profundo que sentí que la herida de años finalmente comenzaba a cerrar. Después del viaje, Lucía empezó a mostrarme fotos antiguas de su infancia. Cada imagen era un recordatorio de los momentos que habíamos compartido, aunque a veces ella los hubiera olvidado. «Mira, aquí estabas tú enseñándome a andar en bicicleta», dijo riendo. Yo también reí, recordando cómo terminó aquel día con rodillas raspadas y lágrimas que pronto se transformaron en carcajadas. Esos recuerdos, antes escondidos detrás de su enojo, ahora resurgían con ternura. Yo le respondí: «Siempre estuve contigo, hija, aunque no siempre lo hayas visto». Y ella, con voz emocionada, contestó: «Lo sé, papá, ahora lo sé». Con el paso de los meses, nuestra relación se fortaleció como nunca antes. Cada comida juntos, cada conversación, era una nueva oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras cocinábamos, Lucía me dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo. Yo hubiera entendido si te hubieras alejado». Yo la miré fijamente y respondí: «Jamás, hija. El amor de un padre no se rompe, aunque lo intenten las tormentas más fuertes». Ella sonrió y me abrazó por la espalda, como no lo hacía desde niña. Ese instante simple se convirtió en uno de los más valiosos de mi vida. Un día, Lucía me sorprendió con un regalo inesperado: un cuaderno nuevo. «Quiero que escribas tu historia, papá. Quiero que quede para siempre, para que mis hijos y los hijos de mis hijos sepan quién fuiste realmente». Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien me pedía que mi voz quedara grabada en algo más que recuerdos. Empecé a escribir cada noche, relatando no solo mi dolor, sino también mi esperanza. Y mientras lo hacía, me daba cuenta de que ya no escribía solo para mí, sino para ella, para cumplir el deseo que mamá le había confiado. El día que Lucía leyó el primer capítulo de mi cuaderno, lloró. «Papá, no sabía cuánto había sufrido en silencio. Perdóname por no haberte escuchado antes». Yo la abracé y le dije: «Elena siempre quiso que nos uniéramos. Tú estás cumpliendo esa promesa. No hay nada que perdonar». En ese momento comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era también de mi hija, de mi esposa, que ya no estaba, y de las generaciones que vendrían. La carga del dolor se transformaba en un legado de amor y aprendizaje. Hoy, a mis 70 años, miro a mi hija y veo en ella la fuerza de su madre y la ternura que tardó en florecer. Aquella frase que me dijo un día: «Estás aquí porque mamá murió, ya no me duele». Ahora la escucho como un recordatorio de que incluso en la pérdida puede nacer algo nuevo. Elena partió, sí, pero dejó en Lucía el encargo más valioso: cuidarme, amarme, recordarme que la vida aún tenía sentido, y mi hija cumplió. Hoy no vivo en la sombra de la soledad, sino en la luz del amor que resurgió gracias a la promesa de una madre.